quiere decir que cuando estamos hablando el tiempo del fin, si lo fuéramos a traducir, fuera el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. La iglesia vive en el tiempo de Dios. Esta iglesia, por el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Tenemos que hablar conforme a la Escritura, profetizar conforme a la Escritura. El verdadero profeta profetiza conforme a la Escritura. Estamos en el tiempo del fin. Gloria al Señor, bendito el Señor. Sigue el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Estamos gozosos, estamos listos ya para adorar y glorificar el nombre del Señor a través de la palabra y el estudio bíblico. Gloria al Señor. Reciban saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach. Y estamos radicados aquí en el 220 Southeast 9th Avenue, Pompano Beach. Así que pueden comunicarse con nosotros al 954-415-8070. 954-415-8070. Bendito el Señor. Y estamos esperando, ¿verdad?, que la iglesia se vaya ya conectando con el Señor. Y en lo que la iglesia se conecta, vamos a pedir a nuestro hermano Cristian que dé un saludo a todos los hermanos que están bajo la virtual. Dios bendiga. Dios los bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a hermana Rosana, hermana Emily. Dios bendiga a hermano Cristian, hermana Eugenia. Quien se siga conectando. Recuerde, mi hermano, comparta este vídeo. Hermana Silvia, hermana Nereida. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerde, comparta este video, denle share o denle compartir para que su familia, sus amigos, sus vecinos, todo aquel que sea contacto de usted en Facebook, participe, escuche la palabra de Dios, pregunte. Usted, hermano, amigo que nos escucha, cualquier duda o pregunta que tenga, escríbala, la vamos a estar leyendo y la vamos a tratar de contestar con la mayor brevedad posible. Amén. Los hermanos, Pedro, Dios lo bendiga. Los hermanos, lo que tienen que rápido, ¿verdad?, escribir. La pastora va a estar también atendiendo las preguntas por el Señor y cualquier necesidad en el momento, que la petición, también vamos a estar orando por aquellos que tienen necesidades. Bendito Señor. Isaac, Dios te bendiga. Por estar riéndome mucho ahorita, ahora estoy jugado. Gloria al Señor, que antes de empezar estábamos molestando al hermano Cristian. Aleluya. Yo creo que el pastor no puede estar tranquilo si no molesta. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Así que nos sentimos más que contentos. O sea, ya se conectaron. Ya. Sí, tenemos unos cuantos conectados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dios eterno, príncipe de paz, te damos la gloria. Te honramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza en medio de nosotros, Padre mío. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en estos estudios, Señor, que estamos dando en el tiempo del fin. Tú nos estás hablando, Padre, para preservar, Señor, nuestras vidas. Levanta el vallado sobre nosotros, Señor, y que podamos ver, Señor, tu gracia en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y nos quedamos hablando sobre el tiempo del fin. En los otros dos videos estuvimos hablando, ¿verdad?, realmente porque el tema, implicando, ¿verdad?, que el tiempo implicaba la acción, el mover del fin. Empieza la acción de lo que Jehová va a hacer en estos últimos tiempos, bendito el Señor. Pero Dios se mueve juntamente con un pueblo que Él llamó. Gloria al Señor. Este pueblo se llama la Iglesia del Señor, y todo aquel, ¿verdad?, que ha conocido al Señor, que ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y me parece que en el culto número 2, ¿verdad?, del estudio, estuvimos leyendo Colosenses. Sí. Y usted la tiene, gloria al Señor, por ahí. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Antes de ir a Colosenses, vamos a ir a los textos de hoy, que es el inicio. Y vaya conmigo a Primera de Timoteo.
capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y verso 16. Verso 15 y verso 16. Y lee así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Antes de entrar a esos textos, vamos a leer los textos que nos quedamos en el último culto para tener más, ¿verdad? Un punto de partida a lo que vamos a hablar, que es la parte de la continuación. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Comparta este video. Vamos a leer en Colosenses, el capítulo 2. Fue la última lectura bíblica que dimos el pasado culto, el pasado estudio bíblico, del versículo 8 hasta el 10. Lee la poderosa palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Aquí está hablando, ¿verdad?, sobre la suficiencia de nuestro Salvador Jesucristo en nosotros, la iglesia. Gloria al Señor. Y le está hablando al cristiano, le está hablando a aquel que tiene conocimiento de la palabra del Señor, que espera al Señor en este tiempo. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Porque ya estamos en el tiempo del fin. Y usted dirá, ¿el tiempo del fin? Sí, el principio de dolores, gloria al Señor. Pero los tiempos finales donde la iglesia va a estar, porque pronto viene el rapto de la iglesia. Sí, se espera el rapto de la iglesia en cualquier momento. Ahora no se oye hablar únicamente de que Cristo viene, ¿verdad? Gloria al Señor, sino que es que ya es inminente el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a ser? Bueno, el día y la hora no se sabe, pero los sazones de la tierra, gloria al Señor, y el ambiente de los tiempos nos dice que el Señor está ya cerca. Y en esos textos dice, mirad que nadie os engañe. Gloria al Señor. Cuando habla esto, y lo dijimos en el anterior, el Señor, es que ya usted tiene un conocimiento de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y algo que tenemos que tener como creyente para entender que estamos en el tiempo del fin, es que aquel que no persevera verdaderamente en la palabra, no escudriña dentro de la palabra, es fácil de ser movido de la doctrina de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Estos son aquellos que se pasan detrás de predicadores, personas que perseveran en diferentes iglesias. A veces están 3 meses en uno, 3 meses en otro, 3 meses más en otro. Gloria al Señor. Y hoy vamos a ir unas cosas chocantes que nos habla el Señor. Gloria a Jesús. Porque desde el principio de el aposento alto, Dios asignó un sitio para esperar unas promesas. Gloria al Señor. Y hay una promesa que está por surgir, que es la que estamos esperando nosotros como iglesia del Señor, que es el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia, el Señor tiene un lugar donde Él manifiesta su gloria con la iglesia y la intimidad en la palabra, y se fortalece la iglesia en ese lugar, mejor conocido como el templo. Nosotros decimos el templo, pero hoy nos vamos a dar cuenta que en la palabra del Señor hay gente que dice, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia del Señor. Cada uno individual es la iglesia del Señor. Y que cada uno espera al Señor.
Porque la salvación es individual y a veces pues nos inclinamos en esa expresión y a veces practicamos unas cosas que no conviene conforme a las Sagradas Escrituras, que puede ser que nos vayamos deslizando de lo que es la vivencia en el Señor. Y yo quiero que usted me acompañe en 1 de Timoteo, lo leímos ahorita, capítulo 3, verso 15, y voy a leer el verso 14 por lo que dice. Y yo quiero que usted se actualice en este momento como iglesia. Yo quiero que usted sea en este momento el Timoteo. Porque Pablo le está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. El pequeño le está escribiendo al adorador. Al Timoteo significa adorador. Y usted y yo somos adoradores. Gloria al Señor. Mire lo que dice en el verso 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y eso es Pablo escribiéndole a Timoteo. No está en cuarentena. Gloria al Señor. Pero hoy, Dios nos está diciendo en nuestra cuarentena, ¿verdad? Que tiene deseo el Señor de pronto venirnos a vernos. Eso es así. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Pues mire esto. Pablo está escribiendo a Timoteo de esta manera. Entonces, por la inspiración del Espíritu Santo, pero en el verso 15, donde todo el mundo dice, no es necesario ir al templo. Yo puedo buscar al Señor en mi hogar, yo oro, yo leo la palabra, yo ayuno. Y yo le voy a decir algo. Ahora que estamos en esta cuarentena, el Señor está probando si todos aquellos que dicen eso, verdaderamente lo hacen. Lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está dependiendo de las redes sociales. Así. O sea, lee la palabra, yo sé que Pómpano no, pero lee la palabra cuando oye un mensaje de alguien y cuidado si no lo lee, no lo busca ya la palabra, sino que al oír el mensaje de la persona que está exponiendo la palabra, pues se siente satisfecho espiritualmente. Mire esto, verso 15, mira lo que dice. Para que si tardo, y parece como que el Señor ha tardado, ¿verdad? Pero no tengamos por tardanza la venida del Señor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios en el tiempo del fin. Amén. En el tiempo del fin hay personas que lo ven como poco. Es necesario que la iglesia se congregue. Amén. Parte de esto que está pasando es un momento de tribulación. Sí. Porque el que entiende esta palabra sabe que cuando tú te congregas, como yo no sé lo que tú estás pensando ni lo que pasaste en tu día, ni usted tampoco, y me refiero yo como pastor, y usted no sabe ni lo que yo pasé durante todo el día, pero hay alguien que mora en mí y que mora en usted, y es el que lo da a revelar. Y no hay cosa mejor que cuando vamos al culto de oración, estamos como lo hacemos nosotros en cadena de oración, Señor. o como un día como un culto de hoy, que es un culto de alabanza, de adoración, y que a veces estamos en un culto de sociedad y únicamente llega más que un grupito que es de parte de esa sociedad. Hoy toda la iglesia se está congregando, que es lo que quiere el Señor, no el Señor. Y vemos que aquí está hablando sobre algo que me capta mucho la atención, y le dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Se lo está diciendo a Timoteo. Sí. Es posible que Timoteo, ¿verdad?, conforme a lo que entendemos por la palabra, tenía unos momentos como que se desanimaba. A veces se inclinaba y decía, no, es que estoy enfermo. Y Pablo pues le recomendaba algunas cosas. Gloria al Señor. Pero esto me acuerda también algo que Dios le dijo a un joven llamado Josué. Y le dijo, mira que te mando que te esfuerces. La persona que no se esfuerza, pues, es, ¿verdad?, es como lento, como atrasado, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué? Valiente. Lo contrario de valiente es ¿qué? Cobarde. Sí, a veces temeroso, ¿verdad? No temeroso de Dios, sino temeroso en hacer las cosas, oh Señor. Y en este texto dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Qué es? ¿Qué sé yo, verdad? ¿Qué es
La iglesia del Dios viviente. O sea, la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo tú te debes conducir en este último tiempo del fin? Es cuando más tú tienes que estar presto a tu salvación. Es cuando más tú tienes que orar. Es cuando más tú tienes que sentir la necesidad de estar en la casa de Dios. Y yo digo, somos iglesia, sí, pero hay un lugar donde Dios ha puesto para que tú puedas adorarle a Dios y que junto con tu hermano, cuando aquel lo adora y yo lo adoro y aquella otra persona lo adora, empieza a moverse el que mora en mí, en aquel que es el Espíritu Santo, y hace rebosar su gracia dentro de la comunidad de fe, que es la iglesia del Señor. La necesidad en este último tiempo de congregarse. ¿Y por qué Dios está permitiendo esta cuarentena? Y esto va para largo. Hay gente que no quieren, hasta el mismo presidente, y esto va a traer problemas. Gloria al Señor. Y hay gente que están en la calle. Hay gente, sí, hay gente que están ahora mismo trabajando, mucha gente trabajando y se está olvidando de la cuarentena. Creen que la cuarentena es para quedarse en la casa. Pero hay como una libertad demasiado, ¿verdad? En la calle, como que nada va a pasar. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, es la columna y el estandarte, lo que mantiene la bandera del evangelio de la verdad. Es lo que mantiene mostrando la verdad. O sea, la iglesia es la columna y lo que mantiene mostrando la verdad de Dios. Por ende, esto tiene que ponernos a meditar. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Pues en el tiempo del fin. Y lo vamos a ver por la palabra, algunas cosas que empiezan a marcar en nuestras vidas si es el tiempo del fin o no. Yo me gustaría que el hermano nos buscara Efesios capítulo 2, verso 21. 2:21. Leemos Efesios 2:21, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se refiere a nosotros. Amén. Bien coordinado. ¿Qué hace el Señor? Pues el Señor nos va formando en la palabra, gloria al Señor. Imagínense que todos somos predicadores, pero no todos tenemos la unción para predicar. Y todos tenemos la unción del Espíritu, pero o sea, hay una revelación en la palabra. No todos pueden ser maestros, gloria al Señor, gloria a Jesús. No todos son profetas, gloria al Señor, pero somos profetas, porque la profeta es la iglesia, bendito el Señor. Mire esto, dice, en quien todo el edificio, la iglesia del Señor, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, o sea, separado en el Señor. Y esa palabra santo en el Señor implica que verdaderamente nuestra mente estamos separados para Dios. O sea, que cuando yo salgo afuera en la calle o estoy trabajando, mi mente está pensando primeramente en el gozo de la salvación, ¿verdad? Que lo trae la palabra del Señor. Segundo, en quién yo soy. Yo soy ya una persona cambiada, transformada, un creyente, bendito el Señor. Yo no necesito una posición social, no necesito una posición tampoco dentro de la iglesia para decir que yo soy un creyente. Por ende, yo soy ese templo, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y si vamos al verso 5, de ese mismo, ahí en el 2, el verso 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. O sea, nos dio la salvación. Ahorita hablamos de que, ¿verdad? En lo que habla Colosenses, de lo que nos indica a nosotros, ¿verdad? Como salvación, como iglesia. Ahora vamos a hablar si ese ministerio se manifiesta en nosotros en el tiempo del fin.
Porque acuérdese, Israel fue llamado para pregonar sobre el Dios verdadero. Y para sacar aquellas todas naciones que estaban en el terreno que Dios le había dado y se podían quizás quedar si ellos se convertían en el Dios de Jehová, al Dios de Israel, al Dios de Israel. Ahora mire esto, si vamos a la palabra y vamos a donde estábamos leyendo, en el verso 16, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Bien. Habla unas cosas bien impactantes en la palabra. Y yo quiero que aquí toda la iglesia del Señor, todo aquel que le gusta estudiar la palabra, todo aquel que predica la palabra. El Señor, hay gente que dice, no, yo soy predicador, pero yo no soy maestro. O yo soy maestro, pero no soy predicador. Las dos cosas andan juntas. Alaba. Bendito el Señor. Usted no puede enseñar si usted no predica la palabra, si no estudia la palabra. A Jesús. Y usted no puede predicar si no indaga, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Pero en el verso 16, yo pido hermano Cristian que lo lea, verso 16. Saludos a los hermanos que se siguen conectando. Amén. Hermanos, recuerde compartir este video para que su familia, su contacto en Facebook disfruten de este video. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el tiempo del fin. Gloria al Señor. Jesucristo dijo en una ocasión, esta generación pide señal y simplemente se le va a dar una sola señal. La señal que hizo Jonás. Estar 3 días dentro de un gran pez, pues él estuvo dentro de la tierra. Estuvo crucificado y al tercer día dice la palabra que resucitó. Gloria al Señor. Mire esto. Dice, e indiscutiblemente, y esa palabra indiscutiblemente se compone de 2. Número 1, indiscutible, es de discutir. Y lo otro, mente. O sea, hay algo que en la mente no se puede discutir. Exacto. Hay algo en la mente que no se puede discutir. ¿Qué? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y quién es el misterio de la piedad? Es el sacrificio y el acto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que reposó en la tumba y que al tercer día resucitó. Cargó en sí el pecado de todos. Y que la gloria del unigénito movió la piedra, alaba, y salió allí aquel que había dicho que iba a resucitar y resucitó. Y esto tiene unos puntos donde nos inquieta a nosotros como iglesia. Y mire esto, donde dice, papi, bendición. Amén, tu papá estaba conectado, amén, Dios le bendiga. Mire esto, dice, Dios fue manifestado en carne. Yo quiero que lo leamos despacio, detenidamente, porque para entrar al Apocalipsis, en un futuro vamos a estar hablando unas cosas, pero el Señor, que a gente me ha dicho, no, Dios no se puede encarnar. Ok, mire esto. Dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, el Dios invisible, el Dios que nunca antes se había manifestado, lo del Señor, en carne se manifestó. Amén. Gloria al Señor. Tengo la pastora haciéndome mueca, entonces no texto, no. Mire esto. El segundo es justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. En la tierra hay alguien que nos justifica por el acto de la fe. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero justificado en el Espíritu, porque el mismo Espíritu que moró en Cristo, según Romanos, y que mora en nosotros, y que vivificó el cuerpo de Cristo, es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros. Ese Espíritu es el que justifica. ¿Justifica cómo? No como la fe, sino que ante Dios da vida a aquel que verdaderamente es santo.
Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Dice, justificado en el Espíritu. Ahora mire esto. Visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Y note que la palabra ángel ahí tiene un acento, dándole autoridad, pero una letra pequeña. Sí. ¿Verdad? Una letra pequeña. ¿Por qué? Porque se refiere no únicamente, se refiere a ángeles en general. Pero en este momento sin la gran autoridad. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos, que hoy llamamos demonios, y los ángeles que están en el trono del Señor, vieron a Cristo en el cuerpo glorificado. Cuerpo que nunca antes había sido manifestado. El único que permanece con el cuerpo glorificado hasta que suene la trompeta, alaba, es Cristo. Es el que está a la diestra del Padre. Bendito el Señor. Porque aunque Lázaro, Cristo lo resucitó, fue resucitado, pero todavía tenía un cuerpo terrenal. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Jesús. Y aunque algunos creen que María está en los cielos, gloria al Señor, María está muerta, está en el polvo, y cuando suene la trompeta va a ser levantada del polvo, porque María murió después de que Cristo resucitó. Y voy a entrar algo aquí. Y cuando Cristo resucitó, la misma palabra dice que Él descendió a las profundidades y dio testimonio de aquellos profetas que habían hablado. Estamos en el tiempo del fin. Dice la palabra que lo mismo que había hablado Cristo. ¿Se acuerda cuando Cristo habló sobre Lázaro y el rico? Sobre el Hades y el seno de Abraham. Pues dice la palabra que descendió a las profundidades y subió al cielo y se llevó la cautividad. O sea, todos los que habían muerto en Jehová y en Cristo Jesús. Y te dirá, en Cristo Jesús, sí, porque hubo gente que creyó en Cristo y después murió, aunque Cristo todavía no había muerto. Y de todos aquellos que creyeron en Cristo y todos aquellos que creyeron en la palabra y vivieron como los profetas, por eso es que habla Cristo sobre Moisés y el pobre, ¿verdad? Este Lázaro y el rico. Y no menciona el nombre del rico, porque los que están en el Hades no se mencionan. Alaba, bendito el Señor. Y subió, y ahí subió lo que se conoce como el paraíso, que lo habla Pablo, que es el segundo cielo, que es el lugar de espera, lo mismo que el seno de Abraham. Y allí lo vieron, por eso es que esta palabra dice, y visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Predicado a quién? A los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues los gentiles, porque Cristo vino para los judíos. A los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. Mas lo que le reconoció, le dio poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Porque le aceptamos. Pero todo aquello que eran judíos, como dijo él, la salvación viene de los judíos. La salvación venía únicamente para Israel. Pero Israel rechazó la salvación. ¿Por qué? Porque lo tenía en poco en el tiempo que iba a venir el Mesías. Escúcheme bien, y ahora que digo eso, el tiempo del fin. La iglesia no puede tener en poco la venida del Señor. Si la iglesia tiene en poco la venida del Señor, déjeme decirle, no va a haber una segunda oportunidad. No va a haber una segunda oportunidad para el gentil, porque este es el tiempo del gentil. Este es el tiempo de que la iglesia, los gentiles, nosotros los gentiles, los que no somos verdaderamente judíos, aunque tengamos sangre, ¿verdad? Como yo, descendencia judía, pero realmente no somos literalmente judíos. Gloria al Señor. Y mire esto. Quiere decir que este misterio, esta piedad, fue predicada ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Lo próximo que dice, creído en el mundo. El que hizo el mundo no le conoció. Lo declara él mismo. Gloria al Señor. El que hizo el mundo no le conoció.
Pero mire esto. Pero creído en el mundo. ¿Por qué? Porque ¿para qué que surgen los milagros? ¿Para que la iglesia se goce? No. Los milagros no son directamente para la iglesia. Los milagros son para el incrédulo. La iglesia, lo clava aquí, lo acaba de decir aquí, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cree en todo lo que hace el Señor. Ahora mire esto, recibido arriba en gloria, dice ahí también. ¿Verdad? Recibido ahí en ¿qué? En gloria. En gloria. ¿Qué gloria? Del cuerpo glorificado. ¿Recibido cómo? Arriba. ¿Sentado a qué? A la diestra del Padre. Ahí es que Cristo intercede por nosotros. Desde ahí es que Cristo le habla al Padre. Nosotros vamos a Cristo y Cristo va al Padre. Pero nos podemos acercar al Padre, decir, Abba Padre, porque tenemos al Cristo de la gloria. Bendito el Señor. Es la entrada para poder adorar y glorificar el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito el Señor. Hermano, una vez más, queremos pedirle que comparta este video. Saludamos a cada uno de los que se han conectado. Vi por ahí al pastor Georgie de Colombia, amén. A Gilla Maldonado, que la conocemos desde Long Island, New York, y ahora está acá en la Florida. Y también vi a Carmen Vázquez, la hermana de mi concuñado Chiro Vázquez. Qué bueno. Así que bienvenidos. Y saludo, ¿verdad? Reverendo Georgie allá en Cúcuta. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Cúcuta, Colombia. Ahora, vamos a buscar Primera de Pedro. Búscate por ahí, Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 18. Amén. Y oiga esto. Dice así, porque también Cristo padeció. Estamos Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 18. Sí, verso 18. Amén. Sí. Amén. Comenzamos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí cierra el ministerio de la piedad. Amén. Porque también existe otro ministerio, el ministerio de la impiedad, que es el que hace Satanás. Gloria al Señor. El de nosotros es el de Cristo. Y usted dirá, pastor, ¿cuál es el de nosotros? Deshacer las obras del diablo. Yes. Señor, aleluya. El de nosotros es proclamar lo que hay en el reino de Dios. El hablar con la autoridad, gloria al Señor. Y no de hablar duro, no de bocón, bendito el Señor, sino verdadera con convicción. No con emoción, sino con vivencia en el Espíritu. Gloria al Señor. Ahora, mire esto. ¿Por qué hablamos esto? Si, manténgase ahí y vamos ahora, porque vamos a estar un poquito ahora en el tiempo del fin. ¿Y por qué estamos en ese tiempo? Estamos ya en el tiempo del fin, en el tiempo de principio de dolor. Gloria al Señor. Cuando digo tiempo del fin, el tiempo del fin para la iglesia. ¿Por qué? Porque pronto la iglesia va a ser arrebatada. Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ve conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4. Al Señor. Y yo voy a leer este texto. Mire lo que dice la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto está cerca del tiempo de ¿qué? Del fin. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? En estos tiempos donde hay mucha manera como de forma de brujería dentro de lo que es el evangelio. Mucha, ¿cómo diría? Suerte, adivinación. Lo del Señor. Mira lo que dice. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Dónde? En la mente, en el corazón, donde está la palabra del Señor.
el mismo Espíritu Santo te hace sentir, si tú tienes el temor de Dios y lees las Escrituras y perseveras en ella, esperando al Señor, cuando hay algo que viene fuera de lo que no es de Dios, sin tú hablarlo, tú lo sientes. Wow. Te va a dar ¿qué? El discernimiento de que eso que está hablando no es bíblico. Amén. Hello. Eso de que se está haciendo ¿qué? No es bíblico. Estamos en esos tiempos donde todo el mundo habla de una fe. Y déjeme decirle, agárrese, los demonios tienen fe, pero una fe muerta. Porque dicen que ellos creen y tiemblan, pero no obedecieron ante la presencia del Señor. Al Señor. Hay una fe viva y una fe muerta. Bendito el Señor. Mire esto. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Aquellos que creían la palabra, ahora como que surge algo nuevo. Como una estrategia más de avivamiento. Bendito el Señor. Como si hubiera otro espíritu. Como si hubiera otro evangelio. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Jesús. Y no es que existe otro evangelio. Es que muchos se han torcido en la palabra del Señor. Sabiendo las sanas escrituras, la verdadera doctrina, han apostatado de ella misma. Yes. Aunque hable, escúcheme bien. A veces los vemos hablando en lengua por ahí, brincando. Y como digo yo, a veces molestando a la iglesia, le ponen la mano a uno y dicen sábanas, fundas, almohadas. Y eso es lo que lavó hoy mi esposa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y le dice, le ponen la mano y dice, así te dice el Señor. Y empieza a profetizar cosas que no están en las escrituras. Nosotros tenemos que hablar conforme a la escritura. Profetizar conforme a la escritura. El verdadero profeta profetiza conforme a la escritura. Estamos en el tiempo del fin. Donde mucha gente están hablando cosas. Es más, yo no me atrevería a decirlo, pero estoy inquietado de decirlo. Y la iglesia me conoce. Sí. En el barrio mío le dicen baboserías. Sí. Fingimiento del espíritu. Un brinquito acá, un salto allá. Pero no hay realmente la esencia del Espíritu Santo que toque, liberte y que dé presencia de que Dios está hablando. Mire esto, estamos en ese tiempo. Dice, escuchando. Míreme bien, mire lo que dice ahí, escuchando, no oyendo, escuchando. Un videíto aquí, un post aquí. Ahora estamos hasta en las redes que de momento salió algo nuevo. Y, ¿verdad? Dios es amor. Y lo dijo fulano de tal, y yo no sé ni quién es. Y espérate, antes que lo postee fulano. Y lo posteo yo. Pero no leímos lo que había en todo eso. ¿O de dónde viene? O de dónde viene. Exacto. Mire esto. Escuchando de lejos. Porque no hay intimidad. Espíritus engañadores. Espíritu engañador. Estamos en el tiempo del fin. Donde hoy todo el mundo habla del Señor. Hoy estaba viendo, ¿verdad? Salieron unos videos ahí de unas personas. Y una palabra bien motivadora. Pero cuando tú te metes, cantan rap, brincan, yo no sé qué. Y yo no estoy hablando en cuanto a la música, sino la actitud. Las cosas que graban, los videos que hay. El Señor. Mire esto. ¿Y doctrinas de qué? ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es la enseñanza. Yo no estoy hablando de la dogmática, estoy hablando de la doctrina. La doctrina es la enseñanza, la que nosotros vivimos. De la A a la Z. Señor. La doctrina es necesario dentro de la iglesia. La iglesia vive la doctrina. La iglesia manifiesta la doctrina. La iglesia habla la doctrina en el tiempo del fin. Porque a través de la doctrina es que los demonios se van. Sí, señor. Porque cuando tú hablas la palabra del Señor, por eso Cristo decía, los fariseos decían otra cosa y decían, para. Escrito está, que es la doctrina. Escrito está. Uno dice, ¿qué tú dices? Mira, Jesús, ya la mujer mía ya tiene pelo blanco y tiene 4 arrugas, le puedo dar carta de divorcio. Y a lo mejor está como una pajita, como una pasita así ya como yo, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y el Señor le dijo, bueno,
Porque Moisés nos dijo, dijeron los fariseos, porque Moisés nos dijo que no podíamos dar la carta de divorcio. Y Moisés vino primero que tú. Ajá. Y Cristo le dijo, en el principio no fue así. Y ese principio es Jehová. En el principio no fue así. Pero Moisés permitió porque la dureza de vuestro corazón. Y ahí está el problema. Cuando a nosotros nos hablan algo que no nos gusta dentro del evangelio, porque es fácil decir, mira, aquel que te le falta esto, ¡amén! Pero cuando nos toca a nosotros, Wow. decimos, alábalo tú que no puedo, alábalo. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alaba que él vive. O como decía un gran amigo mío, ¿verdad? Que ya está de la presencia del Señor, ¿verdad? Que siempre yo lo molestaba, decía, no digas eso más. Decía, alaba y disimula, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, mire esto. Gloria a Jesús. Dice, doctrina de demonios. ¿Por qué? Verso 2. ¿Qué es lo que dice? Por la hipocresía de qué. Mentirosos. Mire, hermano, ¿cuánta gente están fingiendo el poder y la autoridad de Dios? ¿Ah? Así mismo es. Donde hay poder y autoridad de Dios se siente, se ve el mover del Espíritu. Y el mover del Espíritu no es conforme a los designios del hombre, a los pensamientos del hombre, sino conforme a los pensamientos de Dios. Porque cuando Dios se mueve es para Él edificar a su iglesia y bendecir aún así a aquel que se acerca. Bendito el Señor. Aleluya. Mire esto. Y estamos en ese tiempo. Sí, Señor. Porque tú le pongas un sitio, iglesia de Dios. Ahora hay que ver de qué Dios. Bendito nuestro Dios. Del verde. Mire esto. Teniendo cauterizada, ¿qué dice ahí? La conciencia. Teniendo cauterizada, ¿qué? La conciencia. No estamos hablando de la... Estamos hablando de la conciencia, de lo que te redarguye humanamente, así esté fuera del Espíritu, que el Espíritu Santo no mora en ti. Como persona, te redarguye dentro de tu corazón, de tu mente, si conviene hacerlo o no. Mejor conocido como libre albedrío. Alaba. Aleluya. Eso que te redarguye. Lamentablemente a veces está cauterizada. Y cauterizada es atada. No hay libertad. Porque hay creyentes, porque hay creyentes en este tiempo del fin, que hoy, en el culto están hablando lengua, están danzando y brincando. Sí. Y mañana otro culto más y de momento le están echando fuera un demonio. Alaba. Porque hay un qué. Un doble pensamiento, una doble vida. Bendito el Señor. Y la iglesia no es así. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia traza la palabra porque la iglesia se está guardando en el tiempo del fin porque entiende que ya estamos en el tiempo del fin. Ven, aleluya. Ya estamos en el tiempo del fin. El mundo espera y dice cuándo se acabará o cuándo será el fin del mundo. Porque el mundo está guardando el mundo. Nosotros, nuestra mirada está arriba de donde viene nuestro Señor. Bendito el Señor. A donde vamos a ir, poderoso nuestro Dios. Poderoso, aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero que usted siga en contacto con nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Si tiene una petición, escríbala. Jesús, si tiene alguna pregunta, también, bendito el Señor, que sea del estudio. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. No me venga a preguntar cuántos capítulos hay en toda la Biblia. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos para, yo creo que me leas, ¿verdad? A Juan, Evangelio Juan 16. Vamos a buscar a Juan el 16. Verso 13. Y vamos a darnos cuenta de algo aquí que dice la palabra del Señor. Porque es que esto pasa en estos últimos tiempos. Porque es que el Señor, el mismo Espíritu dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, eran y dejarán de ser. Sí. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tres cosas bien básicas
que hace una persona cuando se va atrás. Bien, leemos Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda a toda verdad. Gracias. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Hay gente que están hablando tanta cosa. Yo me acuerdo hace poco, había una gran tormenta aquí en la ciudad, especialmente para Miami, y salió un apóstol y señaló para de donde venía esta gran tormenta y dijo: con la autoridad apostólica te reprendo y vete. Y la tormenta llegó. Gloria al Señor. Porque esto no es de juego, esto no es de fantasías, esto es realidad verdadera, porque estamos hablando de un Dios real. Mira esto. Gloria al Señor. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y le estaba hablando Cristo a los discípulos, cuando fueran llenos del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿A qué verdad? A la bíblica. La verdad bíblica. Si no está aquí, no lo creas. Si no está aquí, no lo vivas. Bendito el Señor. Si no está aquí, no lo esperes. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Mire esto. Porque no hablará por su propia cuenta. Ese espíritu no hablará por su propia cuenta. Va a hablar lo que está en la escritura. Él va a hablar exactamente lo que está en la escritura. Sino que hablará todo lo que oyere. Porque, ¿cómo es que oyere? Cuando tú oyeres que alguien que ya habló. O sea, el Espíritu Santo habla de lo que se habló. ¿Y quién fue el que habló? Dios habló. Mi alma alaba a Dios. Y si Dios habló, el hombre se tiene que callar. Mi alma alaba a Dios. Y los demonios tienen que someterse a la autoridad del Espíritu Santo. Poderoso es Dios. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Ahora mire esto. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Porque por el Espíritu Dios habló a Daniel. Por el Espíritu Dios habló a los profetas mayores y menores. De los tiempos, del tiempo del fin. Y Cristo, el profeta por excelencia, habló de los tiempos del fin. Y todo el mundo se queda siempre en el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque Cristo pues le habló a los suyos, a Israel. Pero después se unió a los gentiles, las iglesias. Gloria al Señor. Y mire esto. Cuando habla esto del Espíritu Santo a través de la palabra, nos da la revelación de que algo está pronto a suceder. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu, da testimonio al tuyo, da testimonio a la pastora, da testimonio a los hermanos, a los pastores que nos están viendo ahora mismo. Sí, señor. Da testimonio el mismo Espíritu de que la venida del Señor está cerca. No estamos en un momento, como lo están diciendo, lo están algunos por ahí, ¿verdad? Que esto es un tiempo de vacaciones que nos están dando, bendito el Señor. No, esto no es un tiempo de vacaciones que nos están dando. Esto es un tiempo estratégico, que hay uno que se quiere manifestar, pero no se puede manifestar hasta que alguien sea quitada del mundo. Mire esto. Gloria al Señor. Vamos a la palabra y vamos a 2 Tesalonicenses. Capítulo 2. Gloria al Señor, me pasé. ¿Lo tienen? Sí. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Amén. Dios los bendiga, sigan conectándose, Dios bendiga a los que se han conectado, siga compartiendo este video. Piru, te amo, Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 1, 2 y 3. Sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Terrible. Es que hasta aquí, ¿verdad? Vamos a tratar de dejarlo. Vamos a hablar un poquito de esto más. Pero mire esto. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está escribiendo de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí está, aquellos que están en estos últimos tiempos, ahora están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que no, ¿verdad? Nosotros decimos que no. Exacto. Conforme a la Escritura. Porque la venida del Señor se constituye con dos acciones. Una en el aire, que es cuando se lleva a la iglesia, y la segunda, que es la segunda donde todo ojo le va a ver, es cuando Él ponga sus pies en la tierra, ¿verdad? Y uno de sus pies va a tocar el monte del Eterno, el monte de Jehová. Mire esto, donde Él oró antes de que fuera arrestado. Mire esto, dice esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de esa venida, y nuestra reunión con Él. ¿Y nuestra reunión con quién? Con Él. Nos va a reunir, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. Porque es lo que está pasando ahora. Ahora todo el mundo se está congregando a través de redes. Y no hay nada malo de eso porque Pompo nos está congregando. Pero es a quién tú estás oyendo. Y como a veces quiere estar gozoso en la casa, no le presta atención, pero pones ahí el radio y empiezas a escuchar, no a oír, a escuchar lo que está hablando. Y tú no sabes que el enemigo está tomando ventaja, porque no todo el mundo vive el evangelio. Alaba. Gloria al Señor. Mire esto. Ni os dejáis que conturbáis. Que es cuando viene un doble pensamiento y tú no sabes ni qué hacer. Si le creo a esto o no. ¿Será así o no será así? ¿Será verdaderamente que Cristo viene? Porque desde que yo soy pequeño vengo oyendo de que Cristo viene. Pero Cristo viene. Y de que viene, viene y no hay diablo que lo detenga. Alaba. Bendito el Señor. Dice, ni por espíritu. ¿Por qué dice ni por espíritu? No, porque ahora todo el mundo siente del espíritu. Aleluya. Y como dije ahorita, saca la sábana, la funda y la almohada y dice, así dice Jehová, alaba. Bendito el Señor. Ni por palabra. Tengo una palabra fresca para ti. ¿Te parece a estos tiempos? ¿Ah? Hay una palabra fresca, una palabra viva, una palabra con poder fuera del prescrito de Dios. Cuando está fuera del prescrito de Dios, no es palabra de Dios. Aleluya. Es palabra del mentiroso. Y el príncipe y el padre de toda mentira se llama Satanás. Satanás. Dice, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque esperaban en las congregaciones que los apóstoles enviaran una carta por el Señor, ya que ellos predicaban de los salmos. Nosotros tenemos Nuevo Testamento, pero eso es ahora. Pero en aquel tiempo lo que había era los salmos y la ley. Todos se metían en la ley. Todo el mundo, hasta los gentiles, estaban metidos en la ley y hablaba de la ley y practicaba la ley conforme a la gracia del Señor, según la revelación de los apóstoles. Sí, Señor. Por eso es que no creemos en estos apóstoles ahora. Sonría que Cristo le ama. Y agárrese. No creemos en los apóstoles de ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque es antibíblico. Pastor, ¿qué es? Usted dice que es antibíblico. Ningún apóstol era gentil. Sonría que Cristo le ama. Todos eran judíos. Sí, Señor. Escucha. Mire esto. Y dice la palabra en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Todas estas cosas van a suceder porque el tiempo del fin está. Sí, Señor. Y la iglesia está viviendo el tiempo del fin. Amén. Y la iglesia está viendo aún así a aquellos que eran de nosotros. Y el apóstol habla de eso. Que salieron de nosotros. Y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Para que se manifestase
lo que había dentro de su corazón. Porque seguían a los hombres, y aquí no seguimos a los hombres, ni endiosamos a los hombres, ni le damos aplauso a los hombres. El que pecó, pecó, y eso me incluye hasta mí. Aquel que falló, falló, punto y se acabó, bendito el Señor. Sí, si se arrepiente, pues Cristo lo perdona, bendito el Señor. Aleluya. Pero no es fácil de que mantenga la postura espiritual. Lo es Señor. Por eso le dice la palabra que si alguien anhela obispado, buena cosa desea. Pero hay unas instrucciones. Bendito nuestro Dios. Mire esto. Dice que nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué nos dice que nadie nos engañe en ninguna manera? Porque aunque usted tenga a su pastor, la responsabilidad nuestra es escudriñar la palabra. La responsabilidad nuestra es orar. La responsabilidad de nosotros es interceder. ¿Para qué? ¿Interceder por quién? Hasta por nosotros mismos. Sí, Señor. Líbranos, Señor, de pecar contra ti. Líbranos, Señor, Padre mío. Aún así, de quizás hasta hablar en contra de lo que tú estás haciendo. O estar en contra de tu misma obra. Bendito el Señor. Aleluya. Porque hay gente que dice, no, Dios los puso ahí. Esa gente son de Dios. Pero estando en pecado. Pero Dios los puso. No. Lo que no sirve, se saca, se bota. Bendito el Señor. Por eso es que nosotros nos desprendimos de todo peso cuando venimos al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí, pastor? ¿No? Te adoró a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Mire esto. Dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, aquel que era, ahora dice que no. Y esto pasa mucho entre nosotros. Agárrese lo que voy a decir. Yo era pentecostal. Ya yo no creo en el mover del Espíritu. Gloria al Señor. Yo no creo en la venida del Señor. Gloria a Jesús. Pues estás mal. Porque es que la palabra lo habla. Y la palabra lo enseña. Lo que pasa es que tú quieres que diga exactamente el día y la hora, pero el día y la hora no te lo van a decir. El día de la hora no te la va a decir. Está como el mundo. El mundo dice, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? El fin del mundo. El día de la hora, cuando el tiempo, el fin, Jehová empieza a reconstruir esta tierra. La iglesia ya no está aquí. La iglesia ya se ha ido con el Señor. La iglesia está frente a la presencia del Señor. La iglesia va a descender con el Señor. Mi alma alaba a Dios. Y va a reinar en esta tierra, agárrate, por 1000 años. Y ya me entré en Apocalipsis, alaba. Bendito el Señor. La iglesia. El fiel y la gloria del Señor. Mire esto. Mire esto. Dice en el verso 4. Leo. El verso 4. Mira lo que dice. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Y esto tiene dos acciones. Aquí está hablando del espíritu inicuo futuro que va a pasar, pero también de lo que Juan también escribe sobre los diótrefes. De aquel hombre que se llamaba Diótrefes y que no permitía, eso escribe Juan también, ¿verdad? En una de sus epístolas, y impedía que llegaran misioneros, de que trajeran la palabra del Señor, la enseñanza del Señor. Querían hacer, no, es que nosotros somos los que mandamos aquí, nosotros somos los que dirigimos, nosotros somos los que levantamos esta obra. Bendito el Señor. Igualito que el espíritu del inicuo. Ahora mire esto. Por eso es que dice, el cual se opone y se levanta en contra de todo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Bien? Objeto de culto es para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuánta gente a veces te impide el buscar de la presencia del Señor? Ahora, yo te estoy seguro que en esta cuarentena, cuando hay fulano está enfermo, que es familiar de él, o él está enfermo, el que te impidía es el primero que te llama para que tú ores por él. Señor. Mire esto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Oiga, eso pasa. Hay gente que a veces se sientan, porque en la iglesia del Señor le entra todo el mundo, hermano. Todo el mundo, porque Dios no hace excepción de personas. Entra todo el mundo. Entra a la iglesia, ¿verdad? Y los que están a punto de convertirse, que están oyendo la palabra, a veces están como el Judas.
que el mismo Señor le moja el plato, el pan de del mismo plato de él, y se lo da y le dice, haz lo que tienes que hacer. A veces hay gente que decirle así, lo del Señor. Como también el apóstol Pablo habla a Corintios, cuando dice, entréguenlo a Satanás, o sea, dejen de orar por él, gloria al Señor. Hay personas, hermano, que a veces usted tiene que entregárselo al Señor. Señor, en tus manos está. Dase. Porque nosotros no damos salvación. Nosotros predicamos el Evangelio. La iglesia predica el Evangelio. Señor, aleluya. Gloria al Señor. Ahora mire esto. Mire esto. Dice, como Dios, haciéndose pasar como Dios, con autoridad, con el que dirige, con el que mueve, con el que dice, con el que realmente trae el beneficio de la salvación. Eso pasa en este tiempo, pero está hablando también proféticamente que en el postrero tiempo ese inicuo va a hacer eso. ¿Dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en Israel. ¿Lo va a hacer dónde? En Israel. Seguimos con el otro texto rapidito. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Está hablando Pablo, sí, el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene? Que la iglesia está. ¿Qué es lo que detiene? Que la santa está. ¿Qué es lo que detiene? Que hay un cuerpo que mora el Espíritu Santo, y mientras ese cuerpo está en el Espíritu Santo, el enemigo de las almas no puede tomar ventaja. No puede manifestarse en totalidad. Por eso es que se siente la presión que se está sintiendo en estos tiempos. Estamos en el tiempo final, Sí, señor. pero en el principio de dolor. Tiempo final para la iglesia. Los últimos días de la iglesia que le quedan antes de que suene la trompeta. Sí, señor. Bendito nuestro Dios. Mire esto. En el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y quién es? La iglesia. Señor. Mientras la iglesia está en esta tierra, con el cuerpo mortal, pero dentro de ella el Espíritu Santo, hasta que suene la trompeta y la iglesia tenga el cuerpo glorificado, sea levantada y unida con Cristo en los aires, empezará el tiempo de la gran tribulación. Aleluya. Empezará el tiempo de la tribulación, los 3 años y medio, y después la gran tribulación, los otros 3 años y medio. Bendito el Señor. Porque es un periodo de 2 tiempos. Bendito nuestro Dios. Mientras la iglesia está, el tiempo del fin, la iglesia viviendo los últimos tiempos. Como le hablaba a Timoteo. Pero los postreros tiempos. ¿Y postreros qué? Últimos. Amén. En el verso 8, y terminamos con esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Ahí habla sobre la segunda venida del Señor, cuando Él venga con la iglesia, porque no va a ser destruido. Primero se va a la iglesia. Por eso es que existe el rapto. Amén. Gloria al Señor. Y Dios no se contradice en su palabra. Sí, Señor. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Queremos orar por las peticiones. Bendito el Señor. Yo espero que esta palabra, esta enseñanza haya inquietado tu vida. El Señor, a la iglesia de Pómpano haya sido edificada. Bendito Señor. nuestro Dios. Aquellos que en esta hora están meditando si aceptan a Cristo como su único Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Gloria al Señor. Si estás enfermo, oramos por sanidad y el Cristo de la gloria te va a sanar. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Saludamos a María Gamaliel de la iglesia de Poinciana que se conectó. Amén. Dios les bendiga. Mami desde Puerto Rico. Mi amada Mami, suegra, Dios les bendición. bendiga. Josefina Salinas de la República Dominicana. Aleluya. Amén. De peticiones tenemos una hermana Nereida que pide la oración por su familia y por todos los que estén enfermos, no importa dónde estén. Amén. La hermana Dulce también pide la oración por la familia, los enfermos, por los pastores de alrededor del mundo y por nuestros hermanos en la fe de Pómpano Playa. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si hay alguien que
en esta hora quiere aceptar al Señor, levanta su mano ahí mismito, toque su iPad, gloria al Señor, como punto de contacto. Mientras usted oye y ve lo que estamos haciendo en este momento, ponga su mano y oramos. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor. Te presento esas vidas, Señor, que ahora mismo, Señor, están tomándote, Señor, como el único salvador de su alma, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Dale el gozo de la salvación, Padre mío. Dale la iluminación en la palabra, oh Dios. Glorifícate, Señor, que ellos puedan entender, Señor, tu palabra, Padre mío, y simplemente se puede entender cuando tu espíritu, el espíritu de Cristo, está en nosotros, Señor. Declaramos, Señor, tu paz. Declaramos, Padre mío, que tú les fortalezcas, Señor. Aquellos que están enfermos, declaramos sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos, Padre mío, sanidad ahora. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Sanidad. Glorifícate, Señor. York, rompe, Santo, Señor, Padre mío, toda tratagema del mismo diablo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que tú levantes el vallado sobre cada pastor, cada ministro, cada congregación, cada hermano, Señor. Manifiesta tu gracia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que la gloria del Omnipotente, Señor, esté sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Roba, suita la llama, endalabasto, poderoso tú eres. Te damos la gloria y la honra, Padre, por lo que tú has de hacer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria, oh Dios, poderoso nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es alabar y glorificar el nombre del Señor. Qué lindo es meterse en su palabra. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Gloria al Señor. Puede conseguirnos al 954-415-8070. ¿No? Sí, 8070. 8070. Gloria al Señor. Usted sabe lo que pasa, que uno casi nunca se llama. Gloria al Señor. Pero así es, ¿verdad? El 954-415-8070 es el teléfono de la pastoral. Gloria al Señor. Estamos a sus órdenes, Gloria a Jesús. Y queremos, ¿verdad? Que se mantenga comunicados con nosotros, conectados en la página. Escriba su petición. Gloria a Jesús. No estamos pidiendo información personal, no estamos pidiendo, únicamente ponga su petición. Sí, y nosotros vamos a estar orando por su petición. Bendito es nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. Nuestro interés es la salvación de vuestra alma. Amén. Que usted tenga esa convicción en el Señor y que espere el Señor como nosotros lo estamos esperando. Bendito nuestro Dios. Queremos saludar a todos los hermanos, gloria al Señor, a todos aquellos otros hermanos que no hemos podido ver, ¿verdad? El Señor, yo creo a Emma, a Luis, la hermana Emma, el hermano Luis también, ¿verdad? Que está allá con Silvia. A Silvia la vemos siempre conectada, pero yo estoy seguro que ellos están viendo también, ¿verdad? Este programa. Y que no olviden que una vez que suba el video, que se publique en Facebook, ustedes lo pueden volver a accesar. Si tuvieron problemas de conexión, si se les congeló la pantalla o lo que fuera, pueden volverlo, lo dan un replay, lo ven completito como si lo estuvieran viendo por primera vez. También lo estamos subiendo a YouTube. Exacto. Por si acaso en algún momento algo pasara con la red de Facebook, tenemos el backup de todos los videos que se están haciendo en YouTube. Y en la conversación de la iglesia de WhatsApp se está también posteando los videos que estamos grabando. Amén. Normalmente, ¿verdad? El martes pasado tuvimos un clamor tremendo a través por WhatsApp del Señor de la iglesia, y ya ahorita sacamos un video sobre eso. El hermano Cristian, ¿verdad? El que está frente de eso, y lo vamos a estar posteando. Va a oír el clamor de cada uno de nosotros en nuestros hogares, como el Señor, en la intimidad del hogar. Una iglesia con principios bíblicos es una iglesia sana en la fe. Amén. Así que seguimos. Despedir a hermano Cristian. Siervo, Dios lo bendiga mucho. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, la misionera. Dios les bendiga. Aleluya. Y este pelú que está aquí es su pastor, el Señor. Le amamos en el Señor. Bendito el Señor. Seguimos alabando y a Cristo esperando. Dios te bendiga.